La Unidad de Producción e Investigación de la Dirección de Prensa presenta 10 minutos de actualidad, en los que usted podrá escuchar las informaciones que hacen historia. La ONG Human Rights Watch surge en 1988 y tiene su sede principal en Nueva York, pero lejos de velar por el cumplimiento de los derechos esenciales de las personas en el mundo de manera parcial, tiene un largo historial de sumisión a los dictámenes de la Casa Blanca, que es su principal financista. En julio de 2003, la abogada y analista Eva Gollinger, mediante una carta dirigida al director ejecutivo de Human Rights en Venezuela, José Vivanco, le pidió que fijara postura sobre los ataques que opositores al gobierno bolivariano dieron a trabajadores de la estación comunitaria Katia TV, hechos que Vivanco parece no haber analizado. En el año 2004, 2 meses previos al referéndum en que fue ratificado Hugo Chávez en su cargo de presidente con una amplia mayoría, nuevamente Human Rights Watch emitió opiniones negativas sobre el gobierno nacional, incluso pidiendo a la Organización de Estados Americanos que aplicara la llamada Carta Democrática. Ahora, en septiembre de 2008, la ONG emitió un informe titulado Una década de Chávez, cuyo objetivo es cumplir con la misión tarifada de validar las acusaciones imperiales sobre los derechos humanos contra el gobierno bolivariano. José Miguel Vivanco, representante de la supuesta organización no gubernamental, arremetió contra el gobierno nacional y agredió la soberanía de Venezuela. Para garantizar las libertades públicas, para hacer florecer y consolidar una democracia que ya es bastante débil, se requieren de instituciones democráticas independientes del Poder Ejecutivo, con credibilidad, con respetabilidad, que puedan ejercer sus fueros, sus funciones, sus atribuciones en términos, insisto, independientes del Poder Ejecutivo. Eso pareciera ser que no forma parte de la ideología central del gobierno actual. Esa conducta irregular mereció una contundente respuesta. El canciller Nicolás Maduro se refirió a las razones que llevaron al gobierno venezolano a tomar la medida de expulsión del director ejecutivo de Human Rights. De manera abusiva y grosera, el señor Vivanco presentó una rueda de prensa en donde vilipendió a las instituciones de la democracia venezolana, donde hirió la dignidad de nuestras instituciones, de nuestro pueblo, de nuestra democracia, y luego de evaluar minuciosamente las acciones que tomó de manera ilegal en su permanencia como turista en nuestro país, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela tomó una decisión ajustada a la Constitución y además obligada por la Constitución. Durante la expulsión del representante de Human Rights, José Miguel Vivanco, funcionarios de la DICIP y de la Cancillería de la República respetaron los derechos humanos del violador de las leyes venezolanas. Para el canciller Nicolás Maduro, las plenas libertades de expresión en Venezuela no pueden ser usadas para atacar la institucionalidad de la nación. Hasta aquí llegaron. Todo aquel que pretenda venir a inmiscuirse en los asuntos internos de nuestro país tendrá la misma respuesta apegada a la Constitución, a las leyes y al estricto cumplimiento de los derechos humanos. El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Andrés Izarra, enfatizó que es una medida para la defensa de la dignidad del pueblo de Venezuela para desarticular y anular los planes golpistas, conspirativos y de magnicidio que se vienen adelantando en contra del presidente Chávez. Ya basta, señores, ya basta. Este gobierno está decidido a defender la dignidad del pueblo de Venezuela, a proteger los intereses del país y a no permitir un nuevo esfuerzo de desestabilización en Venezuela, del cual Human Rights Watch es una herramienta activa en todos estos esfuerzos por desestabilizar al país.
y está la acción de Human Rights Watch, no tenemos la menor duda, íntimamente vinculado a los esfuerzos que se han develado últimamente de generar desestabilización en Venezuela, golpe de Estado e inclusive magnicidio. Human Rights Watch es una organización fachada de la injerencia estadounidense en Venezuela y de los intereses más bastardos de la oligarquía venezolana al servicio de los intereses imperiales. El diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Escarrá, destacó que la decisión del Gobierno Nacional de expulsar del país a José Miguel Vivanco está apegada a la Constitución y a las leyes. Yo creo que fue una decisión seria, una decisión responsable, ajustada al marco constitucional y al marco legal en relación pues con este sujeto Vivanco. Este sujeto Vivanco tiene una historia extraña, pues él fue un colaboracionista de la dictadura de Pinochet. Entonces uno a veces dice, bueno, ¿cómo un colaboracionista de una dictadura como la de Pinochet puede ser un director regional de una organización protectora de derechos humanos? Pero es que a su vez es una persona que ha expresado una conducta irresponsable en todo lo que ha sido su trayectoria en esta organización no gubernamental. Venezuela no puede tolerar los ataques que José Miguel Vivanco, representante de Human Rights, descargó sobre las instituciones venezolanas, destacó el diputado Escarrá. Y él normalmente viene a Venezuela a agredir al gobierno venezolano. Ahora, desde el mismo momento en que él pasa la raya amarilla, y ya no es agredir al gobierno, ya es decir que el Tribunal Supremo de Justicia no sirve, está tutelado, está politizado, es mediocre. E incluso con nosotros los diputados a la Asamblea Nacional y con la institución de la Asamblea Nacional igualmente pues arremete. Entonces ya se trata de una agresión a las instituciones democráticas venezolanas, una agresión al pueblo venezolano que por supuesto un gobierno como este pues no puede tolerar. La presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, resaltó que el informe presentado por el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, forma parte del discurso oposicionista venezolano y de los sectores de ultraderecha del mundo. Libertad de expresión. Aquí entendemos que este informe tiene un interés político. Este señor se está haciendo vocero de lo que es el gobierno de los Estados Unidos, de lo que es la ultraderecha, forma parte de esta campaña de desacreditar al gobierno de Venezuela, una campaña sistemática de todos los días, pero que no tiene ningún tipo de credibilidad, porque no se puede imponer un informe por sobre la realidad. La realidad en Venezuela se desborda por sobre los informes estos amañados, mentirosos, se desborda por sobre las campañas mediáticas. Para el doctor Germán Saltrón, representante del Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el informe presentado por Human Rights es una cortina de humo para tapar el intento de magnicidio contra el presidente Chávez. Exactamente, está concebido dentro de un plan internacional de desprestigio al gobierno, ¿verdad? ¿Para qué ahorita? 2 meses antes de las elecciones. Bueno, para influir sobre las elecciones, decir que aquí no hay independencia de los poderes públicos, que aquí puede pasar cualquier cosa, darle pie a la oposición venezolana para decir que se les hizo fraude, como han cantado anteriormente, denunciar internacionalmente al gobierno como violador de los derechos humanos, como un gobierno forajido, terrorista, y sobre todo, ahorita, crear una cortina de humo para que se tape la denuncia de este golpe de Estado que estaban preparando, precisamente ¿para qué? Para que no se ocurrieran las elecciones del 23 de noviembre. Para el profesor Vladimir Acosta, el gobierno venezolano actuó en nombre de la soberanía nacional, la dignidad de sus instituciones y el pueblo. Por supuesto, es totalmente legal y totalmente... Eso no pasa en ningún país del mundo. En cualquier país del mundo donde venga un extranjero
a dar una rueda de prensa para insultar al gobierno de ese país, sea o no sea democrático, ese gobierno, en nombre de su soberanía y de su dignidad, lo vota, simple ya lo pone en el primer avión como se puso al tarifado este. Entonces, evidentemente, eso es absolutamente normal. Un personaje de una institución creada por el imperio para tratar de manipular al mundo acerca del tema sacrosanto de los derechos humanos. Y entonces comenzó a dar unas declaraciones. No es la primera vez que lo hace. Llamé al canciller y al ministro del Interior, le dije, échenlo de aquí, porque nosotros no vamos a permitir que vengan extranjeros a irrespetar al pueblo venezolano. En la grabación, edición y montaje, Marjorie Soriano. En la producción, Gabriel Fuentes. En la narración, Mirna Navarro. La Unidad de Producción e Investigación de la Dirección de Prensa presentó 10 minutos de actualidad.